descomponer un cociente de polinomios en fracciones simples cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. O sea, tenemos p de x dividido entre q de x, cociente de polinomios, y el grado de p de x es menor que el grado de q de x. Vamos a ver varios casos posibles. Cuando solo hay raíces reales simples, o mejor dicho, cuando el denominador solo tiene raíces reales simples. El denominador solo tiene raíces reales simples. Por ejemplo, si tuviéramos la siguiente fracción: 5 dividido de x menos 1 por x más 4. A ver, ¿qué significa que el denominador solo tiene raíces reales simples? Significa que las raíces de estos factores que yo tengo aquí son números reales y además que esos factores están elevados a 1, que la raíz solo aparece una vez, ¿vale? Si estuviera elevado a 2 o a 3 o a 4 o aquí, por ejemplo, a 3, pues la raíz ya no sería simple, sería múltiple, porque aparecería 3 veces el menos 4 como solución del denominador igualado a 0. Si el denominador no está descompuesto en factores, lo primero que tendréis que hacer será descomponerlo en factores. Si es un polinomio de segundo grado, usando la fórmula resolvente, y si es de grado mayor que 2, utilizando Ruffin. Bien, una vez que ya lo tenéis descompuesto, cada raíz real simple va a dar lugar a una fracción. Cada raíz real simple da lugar a una fracción del tipo un número dividido entre x menos la raíz. Entonces, aquí tendría un número a dividido de x menos 1 más un número b dividido de x menos 4, o sea, de x más 4. O sea, cada paréntesis va a aparecer como denominador de una fracción. Y arriba va a aparecer un número que no conozco. Vale, ahora, ¿qué tengo que hacer a continuación? Esto es lo que he hecho en este paso, ¿de acuerdo? Ahí. Vale, ahora, a continuación, opero las fracciones haciendo el mínimo común múltiplo de los denominadores, el mínimo común múltiplo de los denominadores para volver a obtener una sola fracción. Una sola fracción. Esto sería mi primer paso y ahora mi segundo paso. Vale. En este caso, ¿qué obtendremos? En este caso obtendríamos que 5 dividido entre x menos 1 por x más 4 va a ser igual
El mínimo común múltiplo de los denominadores de x menos 1 y x más 4 evidentemente es su producto. X menos 1 por x más 4. La a la tenemos que multiplicar por x más 4, ¿verdad? Lo que no tiene debajo. Y la b la tenemos que multiplicar por x menos 1. Bien, ya hemos hecho el segundo paso. Ahora, las fracciones son, perdón, las fracciones son iguales. Las fracciones son iguales. Y los denominadores también. Los denominadores también. Por tanto, los numeradores deben ser iguales. Bien, entonces, si los numeradores tienen que ser iguales, sabemos que a por x más 4 más b por x menos 1 tiene que ser igual a 5, o sea, el numerador del lado derecho, donde están mis incógnitas a y b, tiene que ser igual al numerador del lado izquierdo. Ahora, en el cuarto paso, doy valores a x. Los valores que voy a dar son las raíces del denominador. Las raíces del denominador son los términos que hacen 0 esos paréntesis, el 1 y el menos 4. Entonces, si hago x, por ejemplo, igual a 1, me queda que a por 5 más b por 0, sustituyendo la x por 1, ¿de acuerdo?, es igual a 5. De ahí ya puedo despejar la a. A sería 5 entre 5, o sea, 1. Haciendo x igual a la otra raíz, que es menos 4, tendría menos 4 más 4 es 0 y menos 4 menos 1 es menos 5. O sea, tengo que a por 0 más b por menos 5 es igual a 5. De aquí ya puedo despejar b, sería 5 entre menos 5. Esto es menos 1. Y ya, en quinto lugar, puedo escribir la fracción descompuesta. Tendríamos que 5 dividido de x menos 1 por x más 4 va a ser. Habíamos dicho que eso era igual al número a entre x menos 1 más el número b entre x más 4. Bueno, pues va a ser igual al número a, que vale 1, entre x menos 1, más el número b, que vale menos 1, entonces en vez de más es menos, 1 entre x más 4. Vale, ya tenemos el primer caso, que es el caso en el que el denominador solo tiene raíces reales simples. Vamos a ver ahora qué ocurre si en el denominador, tiene raíces reales múltiples. Por ejemplo, si tuviéramos algo de la forma x al cuadrado más 3 dividido entre x más 2 por x menos 1 elevado al cuadrado. Ahí las raíces son menos 2 y 1. Menos 2 es una raíz simple porque el primer paréntesis va elevado a 1.
Pero 1 es una raíz doble, porque va elevado al cuadrado. Entonces, cuando esto ocurre, las raíces simples siguen dando lugar a fracciones de la forma un número menos la raíz. Pero las raíces dobles, las raíces múltiples, dan lugar a una suma de fracciones de la forma un primer número entre x menos la raíz más un segundo número entre x menos la raíz elevada al cuadrado, y así hasta un número m entre x menos la raíz elevado a m, donde m es el exponente del factor de esa raíz. Es lo que llamamos la multiplicidad de la raíz. Entonces, en este caso en el que estamos, la raíz 1 va elevada al cuadrado. Entonces, esto va a ser un número entre x más 2 más otro número entre x menos 1 más otro número entre x menos 1 al cuadrado. Y ahora vamos a operar de la misma manera que hicimos en el primer caso. En segundo lugar, sumamos las fracciones haciendo el mínimo común múltiplo de los denominadores haciendo el mínimo común múltiplo de los denominadores para obtener de nuevo una sola fracción. Bien. Aquí, al operar las fracciones, el mínimo común múltiplo de los denominadores vuelve a ser x más 2 por x menos 1 al cuadrado. Tendría que x al cuadrado más 3 dividido de x más 2 por x menos 1 al cuadrado va a ser una fracción donde debajo tengo x más 2 por x menos 1 al cuadrado, y ahora en el numerador la a la tengo que multiplicar por el x menos 1 al cuadrado para poder sumar. La b la tendría que multiplicar, como solo tiene un x menos 1 debajo y ahora va a tener 2, por x más 2 y por x menos 1. Por x más 2 y por x menos 1. Y la c la voy a multiplicar simplemente por x más 2, porque debajo ya tenía el x menos 1 al cuadrado. Ahora, como las fracciones son iguales, y los denominadores también son iguales,
los numeradores deben ser iguales. Así que los voy a igualar. Tendríamos que a por x menos 1 al cuadrado más b por x más 2 y por x menos 1 más c por x más 2 debe ser igual a x al cuadrado más 3. He igualado el numerador del lado derecho al numerador del lado izquierdo. Ahora doy a x, doy valores a x, empezando por las raíces del denominador. Para hallar a, b y c. Vamos a empezar con la primera raíz del denominador, que es menos 2, ¿de acuerdo? El x más 2, pues la raíz es menos 2, el número que lo anula. Si hacemos x igual a menos 2, tenemos a por menos 2 menos 1 al cuadrado, más b por 0 por menos 2 menos 1, más c por 0 es menos 2 al cuadrado más 3. Esto me daría que 9a es 7, de manera que a son 7 novenos. Ahora haríamos x igual a 1, la raíz del otro factor. Si hacemos x igual a 1, nos quedaría a por 0 al cuadrado, más b por 3 y por 0, estamos sustituyendo aquí, ¿de acuerdo? La x por 1, más c por 3 es 1 al cuadrado más 3. De aquí 3 por c es igual a 4, c es igual a 4 tercios. Se me han terminado las raíces y aún no he hallado la b. Bueno, pues le doy otro valor a x que no haya utilizado y lo más pequeño posible. Por ejemplo, yo puedo hacer x igual a 0. Me quedaría sustituyendo, sería a por menos 1 al cuadrado, más b por 2 y por menos 1, y más c por 2, más c por 2, igual a 0 al cuadrado más 3, lo que me daría 3. Esto es a menos 2b más 2c igual a 3. A ya sé que vale 7 novenos. Menos 2b más 2 por c serían 8 tercios. Igual a 3. Entonces, menos 2 por b será 3 menos 7 novenos menos 8 tercios. Ahí en el lado derecho el mínimo común múltiplo es 9, o sea que tendríamos 27 menos 7 menos 24. Me daría menos 2b igual a menos 4 novenos. Y de ahí b igual a 2 novenos. Entonces, la fracción que teníamos inicialmente, x al cuadrado más 3 entre x más 2 por x menos 1 al cuadrado, x al cuadrado más 3 entre x más 2 por x menos 1 al cuadrado va a ser lo que vale a 7 novenos dividido, habíamos dicho que la a iba dividida
entre x más 2, ¿de acuerdo? Luego b entre x menos 1 y c entre x menos 1 al cuadrado. Sería entonces 7 novenos entre x más 2 más 2 novenos en 2 novenos entre x menos 1 y finalmente la c que habíamos hallado, un segundito, la c que valía 4 tercios entre x menos 1 al cuadrado. Bien, el último caso es cuando el denominador tiene alguna raíz compleja conjugada simple. El último caso, no sé si estoy poniendo caso 1, 2 y 3, no, con un punto. El denominador tiene alguna raíz conjugada simple. El denominador tiene raíces conjugadas simples. Eso quiere decir que cuando yo lo intento descomponer en factores, me queda algún polinomio de segundo grado que no se puede descomponer. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si tuviera x menos 5 dividido entre x menos 3 por x al cuadrado más 1. Bueno, pues en primer lugar, las raíces o los factores correspondientes a las raíces conjugadas, raíces complejas conjugadas simples dan lugar a fracciones de la forma un polinomio de primer grado ax más b dividido del factor. Aquí, en el ejemplo que yo he puesto, el x al cuadrado más 1 no se puede descomponer en factores, porque si lo igualáis a 0 y hacéis x al cuadrado más 1 igual a 0, un momento, como os decía, si hacéis x al cuadrado más 1 igual a 0, os da x al cuadrado igual a menos 1, de donde x es más o menos la raíz de menos 1. Esto es más o menos y. Tenéis dos soluciones que son un número complejo conjugado el uno del otro. Entonces, como lo único que tiene son raíces complejas conjugadas simples, más y menos y, estamos justo en este caso. Así que esta fracción va a ser por la raíz real, que es 3, ¿de acuerdo? Que es una raíz real simple, sería a partido de x menos 3. Y por las dos raíces complejas conjugadas, sería un polinomio de primer grado dividido del factor de x al cuadrado más 1. Entonces, ahora volvemos a operar. Operamos de nuevo haciendo el mínimo común múltiplo de los denominadores, igual que en los casos anteriores. Sumamos las fracciones haciendo el mínimo común múltiplo
de los denominadores para volver a obtener una sola fracción. Una sola fracción. Bien, en este caso, el mínimo común múltiplo pues es x menos 3 por x al cuadrado más 1. Esto me va a dar entonces que x menos 5 dividido entre x menos 3 por x al cuadrado más 1 va a ser igual a a que multiplicaría al x al cuadrado más 1 aquí era x menos 3, por cierto, perdonadme. Esto es x menos 3 más bx más c que multiplicaría al x menos 3. ¿Vale? Todo esto multiplicaría al x menos 3. Entonces, nuevamente, como las fracciones son iguales y los denominadores también, igualamos los numeradores. Deben ser iguales para que las fracciones sean iguales. Tendríamos, por tanto, que a por x al cuadrado más 1 más bx más c por x menos 3 tiene que ser igual a x menos 5. Bien, ahora ya vamos a dar valores a x. Vamos a ponerlo de azul. Muy bien. Ahora, damos valores a x, empezando por las raíces reales. Cuarto lugar, damos valores a x, empezando por las raíces reales para despejar, en este caso, las incógnitas, que son a, b y c. Bien. Voy a empezar por hacer x igual a 3, que es la raíz del factor x menos 3. Hago x igual a 3, me queda a por 3 al cuadrado más 1, más b por 3 más c, por 3 menos 3 es igual a 3 menos 5. Esto me daría que 10 por a, porque aquí va multiplicado por 0, con lo cual se va, sería igual a menos 2, de forma que a es menos 2 décimos, o sea, menos un quinto. Ya no tengo raíces reales, entonces ahora le doy otros valores a la x, empezando por los más bajos posibles. Por ejemplo, por 0. Me quedaría que a por 1, sustituyendo la x por 0, más b por 0 más c, por menos 3, sustituyendo en este factor, es igual a menos 5. La a vale menos un quinto, o sea que a por 1 es menos un quinto. Menos 3c es menos 5. De ahí menos 3c es menos 5 más un quinto. Esto quiere decir que menos 3c es menos 25 más 1 dividido entre 5, operando aquí, ¿de acuerdo? Menos 3c es menos 24 entre 5
Y por tanto, dividiendo entre 3, c sería 8 quintos. Y ahora, por ejemplo, pues hago x igual a 1. Sustituyendo en la expresión me quedaría a por 2 más b más c por menos 2 es menos 4. A por 2 más b más c por menos 2 es menos 4. Ya sabíamos lo que valía A, menos un quinto. O sea, aquí sería menos 2 quintos. Menos 2 por B, y C también sé lo que vale, multiplicado por menos 2 sería menos 16 quintos. Igual a menos 4. De aquí, menos 2B es menos 4 más, a ver, menos 2 quintos menos 16 quintos sería menos 18 quintos, ¿de acuerdo? Así que más 18 quintos. De aquí, haciendo el mínimo como un múltiplo, menos 4 por 5 es menos 20, más 18 dividido entre 5. De ahí menos 2b es menos 2 quintos, y por tanto b es igual a 1 quinto. Y ya puedo escribir mi fracción descompuesta. Tendría que x menos 5 dividido entre x menos 3 por x al cuadrado más 1 va a ser igual a lo que vale a va dividido entre x menos 3, ¿de acuerdo? Y a me dio menos un quinto. Menos un quinto entre x menos 3. Luego era b por x más c. La b vale un quinto por x y la c vale 8 quintos. Y eso va dividido entre x al cuadrado más 1. Entonces, ¿con qué os tenéis que quedar en esto? Os tenéis que quedar, sobre todo, porque luego siempre se hace lo mismo, con lo que da cada tipo de factor. Los factores que tengan raíces complejas conjugadas simples dan lugar a un polinomio de primer grado dividido entre el factor. Los factores que tengan raíces reales múltiples dan lugar a una suma de fracciones. Todas van a tener arriba un número, ¿de acuerdo? Y debajo, pues el factor al cuadrado y así hasta el factor elevado al exponente que tenía aquí en la fracción original. Y las raíces reales simples dan lugar a un número entre x menos la raíz, o sea, a un número entre x menos el factor.